Hola a todos, a petición de muchos de ustedes, hoy voy a hacer un segundo video dedicado a los beneficiarios del paro humanitario. Sé que a pesar de que ya se ha hablado mucho sobre el tema, aún quedan muchas dudas al respecto. Hoy trataré de hablarles del proceso con ejemplos prácticos y les dejaré algunos consejos que le pueden ser de ayuda. Así que si aún tienes dudas sobre el proceso, te invito a que me sigas hasta el final de este video. Una vez que tu patrocinador completa y envía la aplicación del paro humanitario, se va a emitir un número de recibo con el cual usted puede rastrear su caso. Hace unos días subí un video sobre cómo puedes saber si UCIS aprobó tu caso. Si aún no lo has visto, les recomiendo que lo hagan. Desde la cuenta de UCIS de patrocinador, el sistema le va a dar acceso a un archivo en PDF con toda la información que éste envió cuando llenó la aplicación. Este documento es muy importante porque les permitirá identificar cualquier error y tratar de corregirlo a tiempo. Por ejemplo, errores en el nombre, en el pasaporte, la fecha de nacimiento o en el correo electrónico son los más comunes. Puedes descargarlo, imprimirlo y revisar toda la información que en él se encuentra. Cuando UCIS revise y apruebe la I-134A, usted como beneficiario recibirá un correo electrónico con dos notificaciones. En la primera notificación le dirá que el formulario I-134A presentado por el patrocinador a su favor ha sido confirmado y que es suficiente. En este documento se incluirá el número de recibo que le dieron al patrocinador cuando envió el formulario I-134A y además le dará su número de registro extranjero, que comienza con la letra A. En la segunda notificación le van a dar las instrucciones para crearse una cuenta en UCIS. En esta va a recibir el código de acceso que necesitará para agregar su caso en línea. Como podrá darse cuenta, esta información es muy importante y ella depende de que usted pueda hacer todo el proceso. De ahí la importancia que tiene que pongan bien el correo electrónico. Lo primero que usted debe hacer cuando reciba este correo es crearse una cuenta en UCIS y con la información recibida podrás agregar tu caso. Necesitarás tu número de recibo, el código de acceso y tu fecha de nacimiento. Una vez ya dentro de tu cuenta, le aparecerán una serie de pasos que usted deberá completar y enviar. En el primero, usted deberá revisar la información biográfica enviada por el patrocinador en el formulario I-134A. Si necesita realizar alguna corrección, este es el momento de hacerlo. Por ejemplo, si usted necesita actualizar su número de pasaporte, deberá cargar una copia vigente como evidencia no solicitada en la pestaña de notificaciones. Una vez que cargue la copia, debe enviar a UCIS un mensaje de su bandeja de entrada. No envía la certificación hasta que UCIS no le notifique que su pasaporte ha sido corregido. Cuando revise que toda la información es correcta, envíe la información. Le abrirá una nueva ventana, marque donde dice sí, he terminado. En el segundo paso, deberás certificar que posees las vacunas contra el sarampión, la polio y el COVID-19. Fíjense, aquí solo les va a pedir certificar si está vacunado o si califica para una excepción. No le pedirá adjuntar ningún documento que lo respalde. En la vacuna de sarampión le aparecerán tres opciones. Seleccione la que aplique para usted. Marque la primera si ha recibido una dosis de la vacuna contra el sarampión. La opción 2 se marca si no está vacunado pero califica para una excepción debido a que es un niño menor de 12 meses o porque nació antes del año 1957. La tercera opción se marca si califica para una excepción por problemas de reacción grave a los componentes de la vacuna o porque está embarazada, entre otras que aquí se mencionan. La segunda vacuna que deberá certificar es la poliomielitis. Al igual debe seleccionar una de las cuatro opciones que aparecen. La primera opción deberá marcarla si está vacunado, la segunda si no lo está pero califica para una excepción debido a que la persona es menor de 6 meses. La tercera por problemas de reacción graves y la última se marca en el caso de que no estés vacunado porque la vacuna no está autorizada para tu grupo de edad. Con relación a la vacuna del COVID-19, igual le pedirá si está vacunado o califica para una excepción. Si la vacuna que le han puesto no está certificada, igual debe marcar que sí, está vacunado y una vez que llegue a los Estados Unidos, dentro de los 90 días deberá ponerse una certificada por ellos. El tercer paso es dar fe de que conoce las reglas sobre los menores, para certificar su comprensión sobre este requisito.
Aquí aparecerán tres opciones. La primera opción dice: entiendo que los menores solo pueden viajar con sus padres o un tutor legal. La segunda dice: estoy viajando con un menor de edad del cual yo soy el padre y tengo documentos que lo prueban. Y la tercera: si viajo con un niño del cual no soy padre o tutor legal, entonces es posible que al llegar al puerto de entrada de los Estados Unidos, el niño sea remitido al Departamento de Salud y Servicios Humanos como niño no acompañado. Además, deberá certificar que usted no posee doble nacionalidad o residencia permanente en otro país. Después de completados estos pasos, pasaría al paso de añadir miembros a su grupo de viaje. En el caso de que usted viaje solo, no es necesario que haga este paso. Otra cosa, si su cónyuge o su hijo menor de 21 años de otra nacionalidad califican en el programa a través de usted, estos deben ser agregados a su grupo de viaje. Recuerde que estas personas también deben tener aprobada una I-134A. Aquí dice que solo podrás agregar a tus familiares inmediatos, tu cónyuge, pareja de hecho y tus hijos menores de 21 años. Les pondré un ejemplo. Si piensa viajar con su hijo soltero menor de 21 años, debe marcar la primera opción, que dice que usted es su padre. En el caso de que viaje como su tutor legal, también debe marcar esta opción. Cuando envíe esta información, le va a pedir que introduzca información sobre esta persona, como su número de registro extranjero, el número de su pasaporte y el número de recibo de su caso. Cuando lo envíe, le preguntará si desea agregar a alguien más. En el caso de que vaya a viajar además con su cónyuge o su pareja de hecho, debe seleccionar la segunda opción, que dice que usted es el esposo de esa persona. Debe hacer este proceso por cada una de las personas que vayan a viajar con usted. En el caso de agregar una persona y luego no desea incluirla en su grupo, puede eliminarlo siempre antes de enviar la información al CBP. Según el sitio de UCIS, una vez que agregue a un miembro del grupo de viaje, usted deberá completar todas las certificaciones requeridas en su nombre. Pero como este tema a mí no me queda claro, les explicaré cómo lo hago yo. Por ejemplo, si es un matrimonio, cada uno se crea una cuenta en UCIS y agrega su caso y completa los primeros 3 pasos y los envía. Por lo tanto, ahí pueden verificar su información biográfica y completar las certificaciones de las vacunas, sin llegar a los pasos 4 y 5. Luego, el beneficiario principal, que puede ser cualquiera de los dos, desde su cuenta en el paso número 4, agrega a su cónyuge a su grupo de viaje. Esto se debe hacer solo en una de las dos cuentas. Así lo hago yo. No digo que sea lo correcto porque no he encontrado ningún abogado que lo explique. Y es la única vía que he encontrado para realizar las certificaciones de forma independiente. Una vez que hayas completado cada uno de los pasos, deberás enviar toda la información a la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Antes de hacerlo, debes estar seguro de que todos los datos son correctos. Si hay algún error en la información, debes esperar que USCIS le notifique que el error ha sido corregido antes de enviar esta información. Debes descargar la aplicación CBP One. Ingresa usando login.gov, donde usted podrá crear o ingresar a su cuenta si tiene una existente. Una vez dentro, toque viajero y luego aire. Desplácese hacia abajo y seleccione autorización de viaje anticipada. Luego solicitar. A los nuevos usuarios les pedirá que creen un perfil. Los pasos que vienen a continuación también deben seguirlos por cada persona de su familia inmediata que vaya a viajar con usted y que hayas agregado con anterioridad a tu cuenta de USCIS. Por ejemplo, si eres el beneficiario principal, ingresa tu número de registro extranjero. Por esta vía deberás escanear tu pasaporte y enviar una fotografía tomada en el momento. Revise toda la información y seleccione enviar. Cuando le notifique que su información ha sido enviada con éxito, si viaja como un grupo,
complete estos pasos por cada persona de su familia inmediata. Para ello será necesario que regreses al número de registro extranjero. A partir de este paso, introduzca la información de este miembro. Puede usar el botón de retroceso de su dispositivo o cerrar la aplicación y hacer todo el proceso desde el principio. Después, de igual forma, puede continuar usando las herramientas para verificar las actualizaciones del estado de su solicitud de autorización de viaje anticipada. Regrese a su cuenta en línea de USCIS, donde recibirá su decisión de autorización de viaje. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, no olvides compartirlo con tus amigos y en tus redes sociales. Hasta la próxima, chao.